Muchas gracias a Foro Monterrey por abrirnos el espacio a las organizaciones civiles, veo que es un espacio muy positivo para poder visualizar muchas de las estrategias y mucho del trabajo que hacemos y que no necesariamente es tan conocido y que sí requerimos de mucho, sobre todo mucho apoyo de la comunidad. Mi nombre es José Jopi Montero, yo soy director de Reforestación Extrema. Somos una asociación civil que nos dedicamos a crear patrimonio forestal y a proteger el patrimonio forestal de la ciudad. Sobre todo, digamos, la parte más importante es para crear espacio público. Los árboles son grandes creadores de espacio público y el problema que tenemos como comunidad es que no lo hemos entendido. El árbol ha sido desperdiciado, ha sido abandonado, ha sido olvidado y es el gran promotor del espacio público, de un espacio público regenerado que permite que la gente conviva. Los espacios públicos en la ciudad, en gran parte de las ciudades del norte de México están en estas condiciones. Si hablamos de banquetas, hablamos del espacio inmediato que es saliendo de la casa, está en estas condiciones. Los parques de la ciudad, gran parte del espacio público, una gran parte del porcentaje del espacio público en esta ciudad está en estas condiciones. Y lo que lo hace que no sea espacio público es porque no lo podemos utilizar. Y eso es gracias al clima que tenemos aquí. No podemos pensar que la creación de sombra, por ejemplo, o la disminución de las inundaciones, no puedan ser los grandes servicios ambientales que nos proveen los árboles. Y cuando hablamos de estos servicios ambientales, ¿por qué son tan importantes estos servicios ambientales? Siempre le atribuimos a los árboles la producción del oxígeno, por ejemplo, como uno de sus grandes servicios y otras cosas. Es cierto que los tienen, pero para el caso del árbol urbano en concreto, los dos servicios ambientales más importantes que tienen para nuestra ciudad o para los centros urbanos son la creación de sombra y la disminución de los impactos por las inundaciones. Hablando concretamente del asunto de la creación de sombra, aquí hay un gráfico que es muy claro en donde podemos ver la diferencia que se da entre un lugar que está altamente arbolado y un lugar que no lo tiene. Esto tiene graves impactos en el tema de la calidad de vida y sobre todo, ahorita lo voy a hablar más adelante, en el tema de la competitividad que debe tener la ciudad. Concretamente, esto es un ejemplo muy claro de cómo los árboles proveen refugio a las personas en el espacio público. Para que la gente pueda habilitar el espacio público, necesitamos sombra. Y la forma en cómo podemos convivir debajo de un árbol es la forma en cómo se le va a dar calidad a ese tipo de convivencia. Los árboles proveen espacios de confort en la ciudad para que podamos disfrutar la ciudad. Una población que puede disfrutar de la ciudad es una población que se apropia de la ciudad y algo que es muy importante, genera condiciones de seguridad. Cuando hablamos del tema de las inundaciones, el segundo servicio ambiental más importante de los árboles es que cuando llueve, un gran porcentaje del agua que queda atrapada en la copa del árbol se va escurriendo de manera muy lenta. Eso genera un buffer, un espacio de tiempo que evita que el agua se acumule en la ciudad y que genere este tipo de desastres. Por eso las ciudades que no tienen árboles son más propensas a tener impactos muy negativos por las inundaciones y la escorrentía del agua. Los árboles protegen nuestra ciudad. Esa es la manera en cómo lo hacen, nos protegen la vida comunitaria. Y algo que es muy importante, los árboles protegen nuestro dinero. No lo hemos visto como un elemento más de generación de riqueza en la ciudad. Un árbol que genera sombra, al momento en que disminuye la temperatura, tenemos que utilizar por menos tiempo los sistemas de enfriamiento y eso obviamente libera recursos. El 40% del dinero que nosotros pagamos en los recibos de energía eléctrica va dirigido a los sistemas de enfriamiento. Esto nos hace una ciudad sumamente ineficiente en el uso del dinero. Si nosotros sombreamos una ciudad, vamos a liberar recursos para invertirlos en otras cosas y no en la electricidad del aire acondicionado, que dicho sea de paso, pues genera muchísimos gases de efecto invernadero estar consumiendo electricidad bajo el esquema en el que se está produciendo electricidad en México. Si entendemos que la ciudad tiene un déficit de 800,000 árboles, nos vamos a dar cuenta la gran cantidad de espacios públicos que le hacen falta a esta ciudad y la gran carga térmica que esta ciudad recibe todos los días por concepto de que tenemos un sol que nos apabulla constantemente. Los árboles son la manera más fácil, más barata y más rápida de poder disminuir la temperatura en la ciudad. No hay otra forma.
No son techos de lámina, no son aires acondicionados, no son velarias, esas telas que se ponen, no son sombrillas, son los árboles. Estos son rápidamente unos ejemplos del trabajo que hemos hecho. Es relativamente fácil transformar el espacio público. Reforestación Extrema ha hecho grandes esfuerzos de transformación de espacios públicos a través de lo que se llama cultura del árbol. Y la cultura del árbol básicamente es movilizar los recursos de una sociedad, de una comunidad, a favor de empezar a distribuir el esfuerzo que implica crear patrimonio forestal en la ciudad. A través de eventos que tenemos como el Festival de la Bellota anualmente o el Día del Árbol, son, digamos, una de nuestras grandes herramientas para poder hacer que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, nos transformemos en un actor activo, constante, permanente de estar creando patrimonio forestal en la ciudad. Termino diciendo, digamos, es una realidad. Plantar árboles es muy caro, mantenerlos es aún más caro. Necesitamos distribuir el esfuerzo entre todos y particularmente aquí hago un llamado a la iniciativa privada, al capital privado. Las empresas tienen la responsabilidad y la obligación de aportar los recursos que se requieren para arborizar esta ciudad, para que podamos ahorrar recursos y podamos dar calidad de vida. Rápidamente termino diciéndoles, este es un mapa de un esfuerzo muy importante que estamos haciendo, entre muchos otros, es Distrito Tech, y para decirles que todo el esfuerzo que está haciendo Reforestación Extrema está en una plataforma que es pública para que todos sepamos en dónde están los árboles que se han plantado, a qué especie corresponden y en qué condiciones están esos árboles que hemos plantado para que podamos transformarlo en una contabilidad de los servicios ambientales que le proveen a la ciudad y al espacio público. Muchas gracias.